Muy buenos días, Lina. Muchas gracias por brindarnos esta entrevista a Saberes Docentes. Me gustaría que primero pudieses presentarte y contarnos en qué establecimiento EPJA te desempeñas. Buenos días, Marcela, y a todos los que nos ven. Mi nombre es Lina Méndez Rodríguez, yo soy psicóloga encargada de convivencia y del CIA Juanito Zúñiga Fuentes de la comuna de Parral. Lina, partamos porque nos cuentes qué es un CEIA y un poquito cuál es tu rol como coordinadora, también como psicóloga y coordinadora del SAT, el Sistema de Alerta Temprana, ¿no? Bueno, los CIA son centros educativos que brindan educación regular a los estudiantes jóvenes y adultos, o sea, de 15 años hacia arriba en enseñanza básica y de 17 años hacia arriba en adultos. Sabemos que en los últimos años yo no llevo mucho tiempo en esta modalidad, yo trabajaba en educación básica y me trasladé acá en 2018 y me vine a encontrar con un mundo totalmente diferente. Lo que yo he recopilado, la información que yo he recopilado de los docentes, por ejemplo, es que los chicos han ido reduciendo la edad. Antes eran muy adultos, arriba de 25, 30 años, y ahora la mayoría de nuestros chicos tienen 19, 18, 20. La mayoría se juega en torno a esas edades. Y bueno, en el 2018 comenzó a implementarse el SAT, justamente cuando yo llegué acá a conocer esta nueva realidad educativa. Y mi rol, obviamente, es coordinar toda la comunidad educativa en conjunto con el equipo directivo para focalizar el trabajo en deserción escolar, evitar la deserción escolar, que sabemos que en educación de jóvenes y adultos es muy alta, es muy altísima, tanto aquí en Chile como a nivel latinoamericano. Ese es nuestro rol principal. Interesante lo que planteas del el cambio de la población, ¿no es cierto?, de la educación de jóvenes y adultos, con mayor población juvenil hoy día. Eso sin duda es un desafío para las culturas escolares de la EPJA y también para las prácticas pedagógicas. Te quería preguntar, como encargada del sistema de alerta temprana, ¿cuáles son los principales énfasis o las principales dimensiones de trabajo que tiene este sistema en función de prevenir el abandono escolar, ¿no? Sabemos que el fenómeno de la deserción es multicausal. Son muchas las variables que afectan y que producen que un chico o chica deserte del sistema escolar. Obviamente no, como comunidad educativa no podemos abordarlas todas. Podemos trabajar algunas indirectamente o directamente, otras sí nos involucran al 100%, como por ejemplo el vínculo educativo que tienen nuestros docentes o los funcionarios con los alumnos, por ejemplo. Nos hemos dado cuenta que en este fenómeno multicausal hay variables que como podemos manejar y obviamente esas variables, por ejemplo, como yo te decía, la motivación escolar, el vínculo educativo que tienen nuestros funcionarios con los chicos, el tema de la asistencia, el rendimiento, la conducta, hay variables que nosotros podemos de cierta manera manejar y trabajar con los chicos y con nuestro equipo. Entonces, en eso nos tratamos de focalizar y pesquisar. Obviamente que hay factores que son extraescolares que sí son importantes y que a veces afectan mucho más e inciden en que la deserción se produzca sí o sí. Lina, según tu experiencia y visión, ¿cuál es el estado actual de la EPJA en el sistema educativo chileno? ¿Y qué transformaciones y apoyos necesita esta modalidad específica? Uy, es complejo. Como el fenómeno es multicausal, abordarlo también es así de difícil. Yo llevo poco tiempo, yo soy honesta, yo no llevo mucho tiempo en educación de adultos, pero lo que he observado en las reuniones que hemos tenido, por ejemplo, con otros colegas de la provincia o con colegas que hemos tenido en Santiago, cuando nos llamaron en el 2018 a presentar el SAT nuestro, uno se observa y se da cuenta que las problemáticas son similares en realidad. Hay algunas atingentes a las regiones, pero en general todos contamos con las mismas dificultades. Siento yo que si bien la población que aquí en Chile no termina la enseñanza, su escolaridad completa, no la termina, es muy alta, o sea, si estamos alrededor del 25 al 30% de personas que no terminan su educación y que sí eso va a incidir en su futuro,
económico, laboral, de salud, etcétera. Sabemos que está directamente relacionado. Entendemos que es súper importante atacar esta problemática. Y vemos que, si bien en el discurso se dice que es importante, se dice que se requiere, se dice que se necesita, yo veo falencias en dos áreas. Vemos que recursos económicos para la EBJA siempre son escasos, que cuando hay que tener recursos hay que postular a proyectos, hay que hacer trabajo extra para obtenerlos. Eso por un lado, que tiene que ver con el tema de la subvención, que nos manejamos con la subvención regular, siendo que nuestra educación es totalmente distinta, que no podemos exigir 100% de asistencia, por todas las problemáticas que ya conocemos de los chicos que estudian acá, problemas familiares, laborales, de salud, etc. Y además de eso, o sea, es el discurso, pero no en la práctica, no en el recurso en sí. Eso por un lado. Y por otro lado, siento que falta profesionalizar esta área, este tipo de educación. Yo agradezco mucho que el año pasado y este año la Dirección de Educación General, creo que maneja el tema de la coordinación de la educación de jóvenes y adultos, nos haya comenzado a instruir, porque comenzamos casi a ciegas, casi de manera intuitiva, conociendo y adquiriendo información de los profesores y de los colegas que tienen más tiempo acá, porque nadie nos enseñó o nos dijo, chiquillos, pongan un poco acá, estos factores son los más importantes, fíjense en esto otro. Hay que sistematizar y profesionalizar lo que se está haciendo, porque es importante. O sea, esto sí o sí afecta al futuro de muchas vidas, de muchas personas, alrededor del 30% de la población, ni más ni menos del país. Entonces, creo que hay que darle el espacio y la importancia, más aún en pandemia, que ya sabemos que la deserción sí está aumentando y que va a ser un fenómeno que vamos a tener que atacar nosotros. Los CIA, las terceras jornadas, la modalidad flexible, etc. Lina, y como para terminar y enganchándolo con lo que tú planteaste de este proceso formativo que entre Saberes Docente y Mineduc se dio el año pasado para una gran cantidad de establecimientos, ¿no es cierto?, de la EBJA con sistemas de alerta temprana para la prevención del abandono. ¿Qué podrías decir tú en función de proyectar futuras formaciones como una necesidad para ustedes, para los actores y las actoras de la EBJA, de seguir estudiando? ¿Qué sería aquel foco de formación que tú destacarías? Con respecto a SAT, yo creo que el primer curso que tuvimos el año pasado, que tenía que ver con la prevención del abandono y la elaboración de SAT en EBJA, fue bastante bueno, buenísimo. Ordenó bastante la información. Yo creo que, por ejemplo, ahora sería, no sé en qué consistirá esta segunda formación, pero creo que tendría que consistir, por ejemplo, en ver la sistematización. Quizás los profesores, nosotros conversábamos con nuestros colegas que nos acompañan en el curso, que son docentes, esto de desarrollar el concepto de pedagogía EBJA, que es distinta a la pedagogía de niños y adolescentes en contactos regulares. Yo creo que por ahí debería ir. El perfil de profesional que tiene que trabajar en EBJA es distinto a la educación de niños y jóvenes, es muy distinto. Sin duda, y ahí hay un gran desafío para la formación inicial. Yo creo que por ahí podrían ser las temáticas, según mi visión. Bueno, muchas gracias, Lina. Me quedo con una frase: sistematizar, profesionalizar y desarrollar una pedagogía para la EBJA, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo, por tus saberes y tu disposición, ¿no? Muy amable. Muchas gracias por la invitación.